Hola chicos, en este video hablaremos de cómo separar una fuerza en el espacio en sus respectivos componentes rectangulares. Como ya se explicó en el video anterior, el concepto en este simplemente te mostraré cómo resolver los ejercicios. Los que resolveremos, los cuales llamaremos primer ejemplo, serán el 2.71 y 2.72 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros. Como puedes ver, se trata de dos fuerzas aplicadas en tres dimensiones y cada ejercicio resuelve una de ellas. En el caso de la primera fuerza, es decir, la de 750 newtons, podemos imaginar un plano entre el eje Y y la sombra proyectada del vector entre los ejes Z y X. Así, logramos que se convierta en un problema de dos dimensiones en lugar de uno de tres. Sin embargo, debes de poner atención en el hecho de que se forma a partir de el componente Y una proyección que no es ni el componente X ni el componente Z, sino una mezcla de ambos. Es fácil obtener cada uno de sus componentes con las fórmulas que ya conocemos. En el caso del componente Y, directamente, como conocemos el vector que lo forma, simplemente reemplazamos en la fórmula. En este caso utilizaremos coseno porque, como podrás notar, el componente Y o el eje Y queda adyacente al vector o al ángulo. Nos da como resultado 614.36 newton y con eso tenemos nuestro primer componente. En el caso de la proyección entre F y Z, el procedimiento es el mismo, pero como queda opuesto al ángulo, en este caso colocaremos la función seno. Al resolver nos quedan 430.2 newton. Recuerda que este no es ni el componente X ni el Z, sino una combinación de ambos. Una vez teniendo la proyección del vector, lo que haremos es crear un nuevo plano. Ahora, en lugar de entre FY y la proyección en X y Z, lo haremos entre X y Z y tomaremos la proyección como si fuese el nuevo vector. Así podremos separarlo en las dos componentes que nos hacen falta con exactamente las mismas técnicas y fórmulas. Para el caso de Fx, como podemos ver, nos queda adyacente al ángulo que nos dieron, por lo tanto utilizaríamos la fórmula de coseno. Resolvemos y nos quedan 390 newtons. Para el caso de Z, como podemos observar, nos queda opuesto al ángulo que nos dieron, por lo tanto utilizaremos la función seno. Reemplazamos, resolvemos y nos quedan 181.8 newtons. Y con esto ya tenemos las tres componentes. Pero espera, aún no terminamos el primer ejercicio. Si lees las instrucciones, notarás que nos pide en el inciso A los componentes X, Y y Z, los cuales ya tenemos. Nos hace falta el inciso B, pero no te preocupes, una vez teniendo el vector y sus componentes, obtener los ángulos es sumamente sencillo. Si viste el video anterior, notarás que la fórmula es una simple división. En este caso, para obtener el coseno del ángulo de X, simplemente dividimos la fuerza en X entre la magnitud de la fuerza total, dándonos 0.52. Le aplicamos el coseno inverso y obtenemos 58.7 grados. Repetimos el proceso para obtener el coseno de Y, obteniendo 0.82 prácticamente. Aplicamos el inverso y nos da 35 grados. Y por último repetimos el proceso con Z y ya resolvimos el inciso B, completando el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio, el procedimiento es el mismo. Imaginamos un plano entre el eje Y y la proyección XZ y lo resolveremos como si se tratase de dos dimensiones. Para FY utilizamos el seno, ya que en este caso queda opuesto al ángulo que nos brindan y el resultado es 815.68 newton. Y para la proyección XZ utilizamos el coseno, ya que nos queda adyacente al ángulo y sus resultados son 380.36 newton. Nos falta separar la proyección, la cual la realizaremos cambiando de plano. Ahora, en lugar de utilizar el de FY y la proyección, utilizaremos el de el eje X y el eje Z. Para Fx utilizaremos el coseno, ya que este queda adyacente al ángulo. Y para Fy utilizaremos el seno, obteniendo los resultados de menos 130.1 newtons. Ojo con esto, debes de fijarte que en este caso
el componente X queda del lado izquierdo, por ende queda negativo. Por esa razón es menos 130 newtons. Para el caso de Z sigue quedando hacia adelante, por ende utilizamos simplemente el seno, ya que queda opuesto, y nos queda positivo. De esta forma ya tenemos los tres componentes. Para los ángulos el procedimiento es prácticamente el mismo. Utilizamos la fórmula para obtener el coseno. Recordemos que es el componente que buscamos entre la magnitud del vector, que en este caso serían menos 130.1 entre 900, obtenemos el coseno, aplicamos la inversa del coseno y ya tenemos el ángulo. En este caso, como es negativo, vamos a utilizar el complementario, es decir, en lugar de los menos 181.7 se lo restamos a 180 y lo que ocupamos es la parte contraria, o sea los 98.3 grados, y de esa forma tenemos el ángulo en X. Para el ángulo Y el procedimiento es el mismo, en este caso no hay cambios de signos y por ende simplemente se aplica la inversa y listo. En el caso de Z, lo mismo. Y con esto completamos el ejercicio 2.72. Para los siguientes ejercicios utilizaremos una táctica diferente, ya que como podrás notar, en este caso no tenemos ningún ángulo, únicamente las distancias. Para este tipo de ejercicios, lo ideal es encontrar el vector unitario con las fórmulas explicadas en el video pasado. Una vez teniendo este vector, simplemente lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza y listo. Ya queda separada. La parte difícil, como supondrás, es obtener el vector. Una vez hecho, es pan comido. Empecemos con el ejercicio 2.85, el cual nos pide separar la fuerza de tensión que hay desde A hasta B en forma del cable. Y como nos indica, esta es de 525 libras. Si representamos la tensión con una flecha, podemos ver que se dirige inclinada hacia arriba más o menos. Pero yo te recomiendo que utilices un aproximado de sus componentes. Esto para ir definiendo tanto sus magnitudes como sus direcciones. Si la separamos un poquito nos damos cuenta que se dirige 20 pies hacia la derecha, por lo tanto serían 20 pies positivos en X. Se dirige en Y, o sea hacia arriba, 100 pies de acuerdo al dibujo. Y por último en Z, que es hacia adelante o hacia atrás, vemos que se va hacia atrás una cantidad de 25 pies. Ya con esto tenemos los componentes de la distancia y sus respectivos signos. Una vez teniendo estos valores, simplemente los reemplazamos en la fórmula de vector unitario. Como te darás cuenta, la distancia total, es decir, el denominador en este caso, se obtiene mediante el teorema de Pitágoras. Si es necesario, yo te recomiendo que pauses el video y analices lo realizado, ya que la interpretación de dibujos en 3 dimensiones es algo complicado al principio y requiere bastante práctica. Pero una vez que logres acostumbrarte, se va a volver más sencillo. Una vez que tenemos este vector, lo único que falta es multiplicarlo por la fuerza. En este caso yo simplifiqué primero la distancia y después separé las fracciones para evitar confusiones, básicamente, pero realmente no hice un procedimiento extra. Primero multiplicamos 525 por 20 y dividimos entre 105 y así con cada una de las fracciones, obteniendo los siguientes resultados: 100 libras en I más 500 libras en J menos 125 libras en K. Estos ya son los 3 componentes. El componente X sería el primero, el que se encuentra junto a la Y. El componente Y sería el segundo, el que se encuentra junto a la J. Y el componente Z sería el último, el que se encuentra junto a la K. Y con esto ya tendríamos resuelto el primer ejercicio. Como habrás notado, una vez obteniendo el vector unitario, el resto es pan comido. ¿Cuál es la dificultad? Principalmente 2. La primera es definir bien los signos y colocarlos en la fórmula de vector unitario. Y la segunda es interpretar el dibujo. Esta es una capacidad muy importante para un futuro ingeniero, ya que lo más probable es que requieras interpretar bastante de este tipo de dibujos. Por lo tanto, a pesar de que se te dificulte al principio, yo te recomiendo que sigas practicando hasta dominarlo. Para el último ejercicio, el procedimiento es prácticamente el mismo: encontrar el vector unitario y multiplicarlo por la fuerza. Solo que en este caso, la fuerza será del punto A al D.
el cual tiene una tensión de 315 libras. Lo primero, como imaginarás, es identificar las distancias y los signos respectivos. Para el caso de Y, podemos observar que son 100 pies hacia arriba, por lo que es positivo. Para el caso de X, podemos ver que son 20 pies hacia la derecha, positivo también. Y en el caso de Z, serían 74 pies hacia adelante, por ende también es positivo. Luego, aplicamos la fórmula del vector unitario, reemplazamos los valores que acabamos de obtener de las distancias, simplificamos la parte de abajo o denominador, también conocido como distancia total, y con eso ya tenemos la fórmula necesaria para el vector unitario. Simplemente lo multiplicamos por la fuerza. Recuerda que yo lo separo en distintas fracciones para que sea más sencillo, tú no lo tienes que hacer. Y con eso ya tenemos el vector fuerza separado, siendo el componente de X 50 libras, el componente de Y 250 y el componente de Z 185. Si el video te fue de utilidad, no olvides darle like y compartir. Si quisieras ver algún contenido en especial, no olvides comentarlo, y si te gustaría ver más videos así, suscríbete, eso me ayudaría mucho.